Los alumnos utilizan Wikipedia como utilizan una gran cantidad de fuentes de información, y lo que siempre se expone como teoría y como discusión es la necesidad de que él desconfíe permanentemente de la fuente y que utilice varias fuentes de información para... Hay cuestiones que son, si se quiere, más tranquilas, como una cuestión geográfica, y hay otras que son más pesadas, como cuestiones políticas o históricas o de actualidad. A esas cuestiones, que son, si se quiere, más pesadas y contradictorias, siempre hay que contraponer una fuente de otra, ¿está? No hay que creer ni construir en el alumno un discurso único de una versión única e irrepetible. Ese tipo de cuestiones nosotros buscamos evitar a partir de que el alumno cite más fuentes, investigue más fuentes, busque una tercera fuente, una cuarta fuente, contraponga y entienda algo que es fundamental, entender la propiedad del medio de comunicación. Internet es la principal fuente de consulta de los alumnos. El artículo Manuel Belgrano se visitó unas 236.000 veces en junio de 2010 y la Revolución de Mayo fue vista más de 390.000 veces en mayo. Con estas cifras, tenemos que pensar que Wikipedia ya está en el aula. ¿Se puede confiar en Wikipedia? Sí, tanto como en cualquier enciclopedia o libro. La clave se llama lectura crítica. La ventaja de Wikipedia es que los posibles errores están siendo monitoreados online por millones de usuarios en todo el mundo, lo que hace que puedan ser corregidos en minutos. En 2005 se comprobó que tanto Wikipedia como la prestigiosa Enciclopedia Británica tenían los mismos porcentajes de error. Desde 1995, en más de 100 países del mundo, el 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. En esta fecha, de 1616, fallecieron Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Por eso, la UNESCO decidió que era un buen día para reconocer el aporte de estos autores a la literatura universal y alentarnos a descubrir el placer de la lectura. En España, celebran el 23 de abril entregando los premios Cervantes, el mayor galardón para los autores hispanos. 4 argentinos lo recibieron: Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Adolfo Bioy Casares y Juan Gelman. En nuestro país, la Constitución y la Ley de Propiedad Intelectual establecen que cualquiera de nosotros que escriba un cuento, componga una canción o diseñe un mueble es propietario exclusivo de su obra. Entonces, si alguien quiere usarla, tendrá que pedirnos permiso. Sin embargo, esta manera de entender a los derechos de autor se está discutiendo. La ley fue pensada en 1933 y hoy muchas de nuestras prácticas sociales se vuelven ilegales. Por ejemplo, copiarle un CD de música a un amigo sin pedirle autorización al grupo o a la discográfica. Por eso, docentes, artistas, comunicadores, programadores de software libre y mucha gente más propone que haya un cambio hacia licencias de autor más flexibles y razonables, llamadas Creative Commons. En el sistema de derechos de autor que tenemos todos los derechos están reservados, por más que el autor no esté de acuerdo. Con las Creative Commons, un autor puede permitir que se copie su obra siempre que se reconozca quién fue el creador. Así, se respetan los derechos de autor, pero también se puede compartir las obras con un esquema en el que no hay que pedir permiso para usarlas, porque el permiso ya fue otorgado. De Hugo Mitoire, Eduardo de Lobizón, primera parte. Había una vez un chico que se llamaba Eduardo de Lobizón. Eduardo. Era un niño que así le gustaba
muchas cosas, nada más que a él se le burlaban porque era el séptimo hijo varón, le decían pollito, no te comas los pollitos. Y a las noches, los viernes 13, cuando había luna llena, se convertía en el lobizón y andaba por el campo comiendo pollitos y todas esas cosas. Y después, una vez, un hombre con un caballo estaba ahí y su perro y la muchacha, y se encontraron. La primera lucha fue contra el perro contra el lobizón y se tardó casi toda la noche. Y ahí, hasta ahí no me acuerdo.